Hola, buenos días chicos, bienvenidos a una clase más. El día de hoy vamos a revisar nuestro segundo tema del segundo parcial que lleva por nombre estereotipos. Entonces vamos a conocer pues el concepto de los estereotipos y los diferentes estereotipos que existen o los más conocidos. Bueno, pues para empezar vamos a conocer el concepto y un estereotipo es una imagen estructurada aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas de los miembros de una comunidad. Bueno, pues como lo revisamos la clase pasada, dentro de la sociedad, que es un grupo muy grande de personas, existen pequeñas comunidades y dentro de ellos pues existen grupos. Estos grupos, como lo dice el nombre o como son los estereotipos, suelen reunirse porque comparten ciertas características en común. Estas características son generalizadas, es decir, que son conocidas por todas las personas y a lo mejor cuando ven a alguien de ese grupo saben cómo se viste o cómo se comporta debido a que esa característica que a lo mejor esa persona o esa mujer o ese hombre comparte con los demás, pues es conocida por toda la comunidad. Un ejemplo de estereotipo, pues, es como el que podemos o la imagen que podemos observar en la pantalla. Este es un ejemplo de estereotipos de género. Existen diferentes tipos de estereotipos, pero este podría ser un ejemplo de estereotipo de género, debido a que, por ejemplo, pues dentro de la sociedad y dentro de varias sociedades, pero por ejemplo en la sociedad mexicana, pues el estereotipo de la mujer es que a lo mejor es la que tiene que estar en la casa, planchar, lavar, hacer de comer, cuidar a los hijos. Entonces, como que ser esa mujer abnegada y dedicada al hogar. En cambio, para el estereotipo que se tiene del hombre, es que a lo mejor él es el que trabaja, el que lleva el dinero a la casa, el que le gusta el fútbol, el que a lo mejor el que es bien aceptado que tome. Entonces, no siempre sucede así, pero es como les comentaba, es una característica generalizada que se da sobre determinados grupos y eso es un estereotipo. Y bueno, vamos a conocer los diferentes tipos de estereotipo, pero antes vamos a revisar que los estereotipos pueden ser de tipo social, de acuerdo a la clase social, pueden ser culturales, de acuerdo a las costumbres que se tengan. Por ejemplo, los mexicanos o los americanos pues tienen diferentes culturas y por ejemplo la imagen que se observa del mexicano con el sombrero dormido y recargado en un cactus, pues en muchas ocasiones es el estereotipo que se tiene de un mexicano en otros países, ¿no? Que es un mal estereotipo porque no todo el día no la pasamos durmiendo, ni nos vestimos así, ni estamos así, pero son los estereotipos que se crean por a lo mejor por la cultura que se tiene dentro de un país, o los raciales que son de acuerdo al grupo étnico del que formen parte. Y, por ejemplo, los judíos. Bueno, pues en este existen diferentes tipos, como pueden ser los judíos, los americanos, los blancos, la comunidad negra, los chinos. Entonces depende mucho de las características que tenga una comunidad y por eso a lo mejor son conocidos en el extranjero. El primer estereotipo que vamos a revisar pues es el estereotipo religioso. Este es creado sobre las costumbres y los valores de las religiones más llamativas. Como la mayoría de la humanidad no realiza ni participa en los valores religiosos, critican a los que desempeñan cierta religión. Este apartado, bueno, esto que acabo de leer, pues se refiere a que
dentro de una comunidad hay una religión que predomina. Por ejemplo, aquí en México, en las comunidades por lo regular, la religión predominante es la católica. Entonces, cuando existe una minoría que a lo mejor este, es creyente o partícipe de otro tipo de religión, pues la mayoría de las ocasiones, pues no es aceptada o es criticada por pertenecer a cierta religión que no es la que la mayoría del pueblo o de la comunidad comparte. Em, Además de que, como les mencionaba hace un momento, son criticados y la mayoría de las veces pues no es una crítica constructiva, ¿no? Sino se ofende a las personas que pertenecen a esa religión, en muchas ocasiones sin conocimiento o sin tener bases de lo que a lo mejor ellos profesan. Este tipo de estereotipos se da en los países más religiosos donde la devoción es algo intocable o indudable. Y uno de ellos, pues considero que es México, porque la mayoría de las personas, pues somos católicas, entonces, pues cuando vemos que alguien no comparte las mismas ideas que nosotros, por lo regular esas personas son criticadas. En este punto considero que debemos ser personas que a lo mejor no compartamos ciertas puntos de vista con esa persona, pero pues debemos aceptarlo. Y como dice la imagen, qué gran suerte que de tantas religiones que hay, yo haya sido criado en la única religión que maneja la verdad. Y eso es la verdad. No hay una verdad absoluta, no hay una religión universal, entonces pues todas las religiones son buenas dependiendo del lugar en el que se encuentren y por lo tanto pues no deberían, la persona que la profesa no debería ser juzgada o criticada o ofendida, sino simplemente pues respetada. En el caso de los estereotipos políticos, con los medios de información que utilizamos hoy en día, las ideologías de los políticos se divulgan intensivamente. De esta forma, cualquier persona que sea integrante de a su grupo político involuntariamente maneja pensamientos propios para poder adaptarse al medio político, ya que ser miembro político requiere de pensamientos que pueden afectar a otras personas solo con la finalidad de alcanzar su propio éxito. Este es un estereotipo que se tiene de los políticos. A lo mejor que alguien cuando quiere llegar al poder es solo para beneficio propio y lo que hace pues es solamente engañar a las personas, pero a lo mejor les dice cosas que ellos quieren escuchar, pero con la finalidad de alcanzar su propio objetivo o como menciona ahí, alcanzar su propio éxito. Y podemos observar en la imagen, dice, de la política se cataloga como que todos los políticos son corruptos y rateros. Y ese es un estereotipo que se tiene de los políticos, que todos son igual, todos te engañan, todos hacen promesas y al final nunca hacen nada. Después tenemos a los estereotipos de clase. Estos se establecen principalmente en el poder económico y es el principal actor de las obsesiones y estereotipos sociales. Se apoya entre la interacción de una persona con el resto de la humanidad. Son escenarios donde las preocupaciones, la obsesión y la depresión pueden verse afectados por la carencia económica. Pues este estereotipo es muy claro y como lo vemos en la imagen, ¿no? A lo mejor es porque las personas juzgan a las demás solo por cómo se ven, cómo se visten y no se dan la oportunidad de conocerlo. Y por ejemplo, la señora se espanta y piensa que el de los tatuajes es un ratero, mientras que a lo mejor del que menos piensa que es el que se viste bien, pues es el que le está robando el dinero. Entonces, el estereotipo va por clases sociales y muchas veces los de la clase alta pues juzgan a los de la clase media, los de la clase baja y es un todos contra todos por, porque todo el tiempo nos las pasamos preocupados, obsesionados por la carencia económica. El otro tipo de estereotipo es el estereotipo de país. ¿Este a qué se refiere? Bueno, este estereotipo engloba los estereotipos raciales,
Y, por ejemplo, en los países que viven una gran cantidad de inmigrantes, se les establece a ellos todos los inconvenientes de ese país, según es porque están gozando de los beneficios que todo habitante nacional merece. Por la ley general se centralizan en la capacidad laboral, perdón, para los inmigrantes y se les determinan calidades dependiendo del país de origen. Y un ejemplo de este tipo de estereotipo por país, pues es Estados Unidos, ¿no? A lo mejor que todo el tiempo se queja, o bueno, yo he visto las noticias, que a lo mejor el presidente todo el tiempo se queja porque dice que llegan inmigrantes a su país y que le quitan a los norteamericanos muchas cosas que para darles a ellos, ¿no? Y a lo mejor sin darse cuenta que gracias a esos inmigrantes pues tienen el país que tienen. Y eso es el último punto es muy verdad, es muy cierto, perdón. Se determinan calidades dependiendo del país de origen. A lo mejor a los latinos pues se les tacha de rateros, de asesinos, de drogadictos y todo eso, ¿no? Y a lo mejor se les dan menos oportunidades que a lo mejor un inmigrante europeo, ¿no? Que goza de más beneficios en ese país que alguno otro de otro país. El siguiente es el estereotipo de género y este pues lo vimos al inicio del video, que se refiere al conjunto de ideas estereotipadas utilizadas para explicar el comportamiento del hombre, tanto como el de las mujeres, cómo deben comportarse y los papeles que deben desempeñar en el trabajo, en la familia, en los lugares públicos, además de cómo deben relacionarse entre sí. Este estereotipo, es una idea generalizada basada en suposiciones de cómo es o debe ser una persona a partir de las características que le da su sexo biológico, su orientación sexual, su identidad o su expresión de género. Este es como les mencionaba al principio. em, Se cree que a lo mejor por ser mujer tienes que comportarte de cierta manera, hacer ciertas cosas, o sea, como que ya te tienen un rol establecido y por ser hombre debes hacer otras cosas o debes ser de otra manera y todo esto son estereotipos, porque a lo mejor no es que todos seamos así, a lo mejor por ejemplo, como dice la imagen, un hombre debe ser fuerte, dominante, valiente, independiente, audaz y rudo. Y una mujer sentimental, dependiente, recatada, frágil, sumisa y dulce. Y a lo mejor cuando un hombre es sentimental, pues a lo mejor en muchas ocasiones es visto mal por la sociedad. En cambio, cuando una mujer, al contrario, se muestra ruda, valiente, independiente, pues en muchas ocasiones es juzgada por la sociedad y es tachada como a lo mejor de marimacha o, o se les dan varios apodos que a lo mejor para ellos son denigrantes. Y, y bueno, en general concluimos que un estereotipo pues es una imagen que se tiene de un conjunto de personas dentro de una sociedad y que en muchas ocasiones cuando alguna persona o pues sí, alguna persona se sale de ese estereotipo que se tiene establecido, pues en muchas ocasiones es juzgado por la misma sociedad. Y bueno, considero que lo que se debe de hacer es que no siempre a lo mejor las cosas van a salir como nosotros queremos o las personas se van a comportar o pensar como nosotros pensamos, pero lo que debe existir entre una sociedad o en una comunidad, pues es el respeto para que exista esta convivencia sana entre los miembros de una comunidad y que van a seguir existiendo los estereotipos, pero lo principal pues es el respeto a la otra persona, a lo que piensa y a cómo es y entender que a lo mejor porque vivimos en el mismo lugar, no nos vamos a comportar de la misma manera. Y bueno, como actividad van a realizar en la libreta una pequeña, muy pequeña historieta donde hablen sobre los estereotipos. Pueden elegir cualquiera de los que hemos visto en este video, estereotipo de género, de país, racial, del que ustedes elijan.
Y como conclusión deberán responder las dos siguientes preguntas. Es ¿qué piensan sobre los estereotipos y cómo consideran que perjudican o ayudan a nuestra comunidad?